utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 10 y 8 minutos de la mañana. En 52 minutos está previsto que comparezca desde Moncloa el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ahora está previsto, aquí se lo vamos a contar en directo, la decisión que tome después de esos 5 días de reflexión. Mientras tanto, seguimos con nuestro consultorio de bolsa con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España, y teníamos algún deber por ahí pendiente, ¿verdad? Endesa y Soltec para entrar, Xiaomi también para entrar, y luego Caixa a 4,87. Así es, pues si te parece bien empezamos por Soltec y por Endesa. En principio, yo te diría que Soltec, la verdad es que tiene una tendencia bajista muy, muy profunda. Ya no es una cuestión de meras correcciones de corto plazo, sino que viene con profundas caídas desde prácticamente los 15, ¿no? Los 16 euros, y estamos cotizando en el entorno de los 2 euros, ¿no? Por tanto, situación muy complicada de la compañía, ¿no? Encontrar aquí largos va a ser difícil, pero sí es verdad que después de estos últimos mínimos que hizo la zona del 1,98, los 2 euros, y después de alcanzar los 2,61, esta última corrección pues nos ha dejado un mínimo creciente, ¿no? Un mínimo un poquito por encima del anterior. Esto puede ser una nota de esperanza para el título, para poder ver mayores subidas, pero obviamente hasta que no superara zonas de los 2,61, 2,65 aproximadamente, no habría, yo creo, que una posibilidad de buscar oportunidades en compra. Aún así, yo creo que la oportunidad estaría ahí, ¿no? Una ruptura del 2,61 y, pues bueno, buscar el siguiente nivel el siguiente máximo decreciente, que estaría en la zona de los 3,50, ¿no? Ahí es donde estaría el potencial para Soltec en este caso. Y luego en el caso de Endesa, después de las fuertes caídas, de romper ese soporte que teníamos en los 17,47, 17,50, finalmente vino la parada en la zona de los 15,88, y a partir de ahí sí es cierto que se ha producido ciertos patrones de recuperación, superando el último máximo decreciente, se ha posicionado por encima de los 17 euros, algo que es bastante positivo, pero realmente yo creo que la clave de Endesa va a estar en esa zona de soporte que ahora está actuando como resistencia, ¿no? La zona de los 17,50. Por tanto, para mí, el potencial de entrada o el potencial de compra para Endesa estaría con una ruptura por encima de esos 17,50 de nuevo, ¿no? Que nos podrían llevar a zonas de 18,50 o a zona incluso de 19,40. Para mí el potencial de Endesa debería estar ahí, ¿no? Cuando ya realmente confirme pues una nueva estructura alcista. Por tanto, en cuanto a Soltec y Endesa, para mí hay que esperar, yo creo, a que terminen de superar esas últimas resistencias que nos han dejado. En el caso comentábamos, en el caso de Xiaomi, la verdad es que tiene una buena oportunidad, ¿vale? El ticket que nos ha dado el oyente es para el ADR que cotiza en Estados Unidos, por tanto cotiza en dólares, esto es importante. Estamos ahí más o menos en el entorno de los $11, ¿no? Hay una estructura, yo creo que muy positiva, de tendencia al alza, con mínimos crecientes, máximos también crecientes, y estamos a punto de romper una resistencia en la zona de los $11, 11,10. Por tanto,
si esta semana se consolida por encima de los 11,10, yo creo que habría una nueva oportunidad de compras para Xiaomi. Es un título que ahora mismo, por la parte, digamos, técnica, es bastante interesante y está a punto de superar esos niveles. Por tanto, creo que es una muy buena idea. Y para cerrar con CaixaBank, ¿qué hacemos con CaixaBank? Pues yo creo que no es momento ahora mismo para tomar posiciones alcistas. Creo que debería hacer alguna corrección y yo buscaría más bien quizás posicionarnos en alcista o con posiciones alcistas en la zona de los 4,90, 4,80 aproximadamente, ¿no? Que es la última resistencia que nos dejó dentro de toda esta fuerte tendencia alcista. Así que, bueno, en principio simplemente yo creo que es esperar, ver a ver si hace esas correcciones para volver a incorporarnos al título. Si el oyente que nos ha comentado el tema de CaixaBank, pues está dentro y tiene posiciones abiertas sí, a en CaixaBank, 4,87. A 4,87, pues yo creo que tiene que mantenerse sin ningún tipo de problema. O sea, yo creo que para medio y largo plazo, lo que es todo este año, por lo menos, de 2024, todos los bancos yo creo que van a tener un comportamiento excelente. Ya estamos viendo primeros resultados con mucha fortaleza, creciendo a doble dígito, y yo creo que esto, pues bueno, va a ser una tendencia alcista de fondo bastante importante, ¿no? Por lo menos hasta que se empiecen a bajar los tipos de interés, ¿no? Mientras tengamos tipos altos, los bancos van a tener, yo creo, que un comportamiento muy positivo. Aunque yo sí le diría que por precaución pusiera un stop por debajo de la zona de los 4,46, que es el último mínimo creciente, más que nada por seguridad. Pero en principio yo creo que podría mantenerlo, aunque ya se empiecen a atisbar por cierto agotamiento y podría haber alguna corrección de nuevo a zona de los 4,88. Vale, mensaje de audio. Hola, buenos días a ambos y al equipo. Muy amable por su espacio. Soy Jesús de Getafe. ¿Qué proyección ve el analista posible para Hoteles Meliá y Telefónica? Muchas gracias. ¿Qué podemos esperar de Meliá y de Telefónica? Bueno, pues en el caso de Meliá, yo creo que está teniendo también un muy buen comportamiento. Ha superado resistencias por encima de los 6,89 y está a punto de romper también su última zona de resistencia, la zona de los 7,50, ¿no? Por tanto, bueno, también se espera, ¿no?, que la temporada de vacacional, que este verano sea también pues uno de los mejores, incluso que se bata en récord. Por tanto, yo creo que tanto en la parte de hostelería como en la parte de turismo, viajes y demás, creo que va a ser un muy buen año, y Meliá yo le veo con un potencial para alcanzar perfectamente la zona de los 8,32, 8,33, ¿no?, que es donde está el siguiente nivel de resistencia. Por tanto, en principio, para mí Meliá es una muy buena opción. Y luego en el caso de Telefónica, de hecho Telefónica es uno de los valores que hemos elegido esta semana para hacer un análisis un poquito más profundos, porque por fin Telefónica, pues bueno, ha superado, ¿no?, el nivel de los 4,15, esa resistencia tan importante de la que llevábamos hablando pues ya muchísimo tiempo, ¿no?, prácticamente desde principios del año 2023. Así que bueno, esa superación de los 4,15 hace que Telefónica se vuelva en un valor, yo creo que para el medio y largo plazo, muy atractivo y con posibilidades de mayores subidas, ¿no?, incluso alcanzar el nivel de los 5 euros. Por tanto, ahora mismo la perspectiva para nosotros, para Telefónica, en el medio y largo plazo también es muy positiva, ¿no? Y con esa ruptura de los 4,15, 4,16 euros, pues la verdad es que se pone muy interesante en estos momentos. Venga, seguimos con más consultas. 915 33 18 51, WhatsApp, audio 609-224-716. Buenos días, desde Navarra. A ver, viendo cómo el índice sectorial bancario europeo la semana pasada superó los últimos máximos, quisiera entrar en un banco italiano, pero tengo la duda, no sé en cuál de los, a ver cuál me recomienda, bien sea Unicredit o Intesa San Paolo. Me dice el preferido en este momento para entrar, y son por 3 resistencias, o qué proyección le ve. Nada más, muchas gracias y por un buen día. Pues vamos a verlo, ¿no? Paolo, banca italiana, vamos a ver San Paolo, no lo encuentro. Intesa San Paolo, aquí lo tengo. Lo tengo ya, ¿vale? ya está listo.
Vámonos directamente primero con Unicredit. La verdad que en el corto plazo, ahora mismo Unicredit tiene una posibilidad alcista importante, ¿no? De continuar con esta grandísima tendencia al alza. ¿Por qué motivo? Porque si observamos, pues bueno, hizo unas pequeñas correcciones en estas últimas jornadas que lo llevaron de nuevo a la zona de los 33,44 y estamos a punto otra vez de superar la zona de los 35,80, ¿no? De hecho, jornada de hoy han tocado esa resistencia, aunque no la ha superado, y yo creo que habría que estar muy pendientes de esa superación. Si lo supera, pues bueno, las proyecciones básicamente nos dirían que nos vamos prácticamente, haciendo así un cálculo, haciendo el cálculo rápido, nos podríamos ir a los 38,08, ¿no? Por tanto, pues bueno, esa pequeña estructura que está dejando de corrección y luego continuación alcista dentro de la fuerte tendencia que hay, podría dar una oportunidad, ¿no? Por encima de la resistencia que hay en 35,80. Por tanto, ahí en Unicredit hay una oportunidad para el muy corto plazo, ¿vale? Muy especulativa. Luego, en el caso de Intesa Sanpaolo, la verdad es que estamos en zonas de resistencias importantísimas que no se veían desde prácticamente 2015. Si nos fijamos, estamos muy cerca de los 3,65. Para el medio y largo plazo, pues bueno, esto podría significar una zona de sobrecompra muy importante y tendríamos que tener ahí, yo creo que cierto cuidado, ¿no? Si nos vamos al gráfico diario, vemos que ya ha completado esa última estructura o ese último impulso al alza y esa zona de los 3,65 es una zona para mí bastante peligrosa, ¿no? Podría haber correcciones. Por tanto, si me tengo que decidir entre las dos, yo creo que Unicredit en este momento, si supera 35,80, podría ser la mejor opción de las dos. Una más. Oye, recuerdo, por cierto, que tenemos consultorio de herencias, para todo aquel que quiera consultarnos y preguntarnos a las 10:40 de la mañana con Iciar Pernía Gómez, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Consultas sobre herencias, cualquier tema relacionado, en el 915331851 o WhatsApp 609224716. Una más, dos valores de por ahí fuera. Sea Limited, SE es el ticker, pregunta Rafa, SE, y luego otro que tiene como ticker C de casa, F de Francia, L de Lérida, T de Tarragona, CFLT, que es Confluent. Cuéntame algo de estas. Confluent. Venga, pues vamos con ello. La primera de todas, Sea Limited, en Estados Unidos, la verdad que está generando una estructura yo creo que bastante interesante. La tenemos ahí, ha superado últimos máximos decrecientes, saliendo de esa fase de corrección. Marcó una nueva resistencia en los 63,24 y eso yo creo que es la clave un poco para buscar nuevas oportunidades en compra, ¿no? Si se consolida por encima de esos 63,24 tendríamos un nuevo patrón, digamos, de compra. Hay que tener, eso sí, cuidado porque muy cerca tenemos una resistencia en la zona de los 67, pero bueno, parece que en principio la subida es bastante sana, ha finalizado ya el proceso de caídas y para medio y largo plazo yo creo que podríamos alcanzar perfectamente la zona de los 88, 89 dólares, ¿no? Por tanto hay bastante potencial. Aún así, yo pondría un stop bastante ajustado en la zona de los 52 dólares. Luego tenemos, me habías dicho Confluent, ¿sí? Que también, pues bueno, ha hecho ahí o está intentando finalizar una pequeña zona, digamos, de correcciones bajistas. Ha superado los 29,30, que es su último máximo decreciente, y por tanto ahí en esa zona parece que hay consolidación, ¿no? 29,75. Si el cierre de hoy lo hace por encima de esos niveles, yo creo que habría una buena oportunidad de subirse a una posible nueva tendencia al alza, ¿no? Y que continúe con las subidas al menos hasta la zona de los 34 o 35 dólares, y eso sí, un stop por debajo de los 26,56. Esa sería la idea. Oye, dime algo que no hayamos analizado, una estrategia, alguna compañía. Pues mira, algo... sí, mira, tengo hoy Colonial, ¿vale? Que hace mucho tiempo que no hablaba de ella. La verdad que nos está gustando bastante después de los últimos soportes, los últimos mínimos que nos hizo los 4,90, y estamos viendo que tanto jornada el viernes, vamos a ver si la jornada de hoy consolida por encima de 5,57. Si lo hace, yo creo que a cierre de mercado podría haber una oportunidad muy buena en Colonial que nos podría llevar hasta los 7. Esa para mí yo creo que es una idea bastante interesante. Y seguimos con Porsche también,
que nos ha gustado bastante estos últimos meses. De hecho, personalmente yo estoy posicionado en largo en Porsche porque, bueno, ya empezamos a ver esa salida de la fuerte tendencia bajista que mostraba en el medio-largo plazo, y parece que respeta bastante bien los últimos niveles de soporte, va marcando máximos y mínimos crecientes, y creemos que tiene bastante potencial que nos podrían llevar hasta los 58. Así que esas dos ideas te puedo dejar hoy. Perfecto. Con ellas nos vamos. Samuel Plaza, director de JFD Brokers España, gracias por acompañarnos en este consultorio hoy lunes para arrancar esta semana que viene fuerte, como analizábamos. Viene fuerte, eso es. Esperando acontecimientos políticos. Veremos a ver qué impacto es que tienen alguno en lo económico y en lo bursátil. Samuel, que vaya bien. Chao. Muchas gracias, Rubén. Hasta la próxima. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Este año regala tecnología beauty por el Día de la Madre con el dispositivo de microcorrientes de Foreo Ver2, que eleva, esculpe y reafirma. Cautivará a todo tipo de madres, las impacientes, las exigentes, las presumidas, las prácticas. Descubre este y el resto de dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. El foro de la inversión en Capital Intereconomía. Estamos en periodo de presentación de resultados referidos al primer trimestre de este año 2024. Las empresas cotizadas, las grandes, pero también las que cotizan en el mercado continuo, en BM Growth, están presentando sus números ante el mercado, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y también ante los accionistas. Hoy, entre esas compañías que ha publicado resultados, está Iflex, embalaje e impresiones de flexibles. Vamos a acercarnos a la compañía, a su trayectoria en bolsa, a sus cuentas, a su plan de crecimiento con Pere Puig, que es CEO de Iflex, embalajes flexibles. Señor Puig, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Susana. Buenos días. Bueno, gracias. Lo primero, enhorabuena por las cuentas. Cuéntame, ¿en qué se apoya el resultado, el beneficio, el crecimiento de la compañía? A ver, estamos contentos con los resultados de 2023, sobre todo por el crecimiento que tuvimos en la cifra de negocios. Hemos consolidado una subida muy importante que tuvimos en 22 y encima hemos crecido un poquito más. Y después el EBITDA, también el ajustado, nos hemos conseguido, después de salida de los gastos de la salida a bolsa, ha subido un 6% respecto al año anterior. Entonces estamos muy contentos con el resultado. ¿Cuáles son los pilares del crecimiento de la compañía? Sobre todo diversificación de negocio en base a diferentes sectores. Nuestros clientes al final son empresas de alimentación, empresas farmacéuticas y empresas de cosmética que envasan sus productos con nuestro film. Entonces al final tenemos una cartera muy atomizada de clientes, de productos y también en diferentes zonas geográficas. O sea, tocamos sobre todo el mercado nacional y estamos potenciando mucho el mercado europeo. ¿Cuánto representa el mercado nacional frente al conjunto de Europa? El nacional representa sobre el 77%, más o menos. ¿Y el resto es Europa? El resto de Europa y algo también norte de África también. ¿Y Europa a qué países es donde con los que más trabajan? Sobre todo estamos trabajando mucho la zona de Francia y también potenciando zona de Benelux. Nuestro interés es seguir creciendo en esos mercados para los próximos ejercicios
y de este modo seguir incrementando la cifra de negocio. La debilidad económica, la debilidad del consumo que están presentando algunas de estas grandes economías, ¿no pone algún bache en el camino futuro del crecimiento de iFlex? En nuestro caso no nos afecta demasiado porque somos un negocio muy anticíclico. Como envasamos sector alimentación y sector farmacéutico, en eso no debería afectar al consumo de nuestros clientes. Entonces, en ese sentido, estamos bastante tranquilos por los potenciales que tenemos en esos mercados. Me decía que están centrados en sectores como alimentación, farmacia, cosmética. ¿Cuánto pesa cada uno de estos sectores o cuál es el que más aporta al conjunto de los beneficios de la compañía? Sí, sin duda el sector de alimentación es el más pesado, estamos sobre el 65% más o menos, sobre el total de la cifra de negocio, y después el segundo sería farmacia y cosmética. Después tenemos otros sectores más diversificados, como puede ser industriales, droguería, perfumería, otras cosas así. ¿Y la idea es ir ampliando más sectores? La idea es en sector otros, pues diversificar un poco más, que no sea tan pesado con la parte de alimentación, compensar un poco la parte de alimentación. Pero bueno, en principio, como está todo muy diversificado, estamos contentos con esta atomización. Señor Puig, para que los oyentes aterricen un poco el negocio de la compañía, ¿qué es lo que hacen ustedes? A ver, nosotros hacemos packaging para el sector alimentario sobre todo y, como te comentaba, farmacéutico y cosmético. Tenemos todo el proceso integral de fabricación del diseño hasta la fabricación final del film. Y nuestros clientes al final reciben nuestro film para envasar sus productos. O sea, somos una empresa de packaging industrial con 36 años de antigüedad y llevamos ganando dinero, digamos, de forma sostenida durante estos últimos años. Entonces, nuestra idea es seguir creciendo y ofrecer un dividendo por el accionista. Y una empresa dedicada al packaging, ¿cómo aborda el reto de la sostenibilidad? Supongo que para ustedes eso es muy importante. Sí, la verdad es que sí. Realmente piensa que destinamos más o menos más de un 2% anual a I+D, desarrollando nuevos productos. Al final, lo que es el film plástico, pues es insubstituible y tenemos que buscar alternativas que sean más reciclables y más fácilmente sostenibles. Hablaba también del crecimiento a futuro. ¿Crecimiento orgánico o inorgánico? ¿Por dónde van a ir los tiros en los próximos años? De momento orgánico en nuestro caso, ¿no? De momento orgánico. Inorgánico, si se presentase alguna oportunidad, la plantearíamos internamente, pero de momento nuestro crecimiento creemos que quiere que sea sostenible y totalmente orgánico de momento. Su balance en BM Growth, ¿qué nota le pondría? ¿Cómo le está tratando el mercado? A ver, de momento la cotización es cierto que está un poco inferior respecto a la salida, que fue el 30 de noviembre. Tenemos una evolución muy corta de momento de apenas 4 o 5 meses y al final creemos que el valor de la compañía se acabará reflejando en la cotización. De momento está un poco inferior, pero bueno, creemos que a medio y largo plazo se reflejará en la cotización de la compañía. ¿Qué tanto por ciento del capital está cotizando en bolsa? Apenas tenemos un free float de un 15%, o sea que es relativamente pequeño y veremos si en el futuro lo ampliamos al 20 o al 30%. 30%. ¿En el futuro más cercano, este año 2024? No, de momento no lo planteamos todavía, en este 24. De momento no. ¿Y el resto del capital de la compañía está cotizando un 15%? ¿El resto cómo está repartido? ¿En manos de quién está? En manos de la familia. Somos una empresa familiar, industrial, ya te digo, con mucha antigüedad en el negocio y de momento lo tenemos así. Son empresa cotizada en BM Growth y empresa que abona a sus accionistas dividendo. Esto es una excepción, ¿no? Es un rara avis dentro de las compañías de BM Growth. ¿Van a seguir con esa política de retribución al accionista? Sí, realmente queremos seguir así. Como dices tú, es un rara avis en el mercado de BM Growth, que al final son empresas con un crecimiento fuerte y que no pueden repartir dividendo por necesidades de tesorería. En nuestro caso, como tenemos un cash flow positivo bastante importante, anualmente repartimos dividendo y la idea es seguir en esta línea. Y dos cositas más. ¿Qué les está aportando a ustedes el cotizar en BM Growth? Pues mira, notoriedad, como ahora mismo estamos presentes en esta entrevista, ¿no? Quizá pues nos ayuda a nivel de mercado. También ofrece unos niveles de transparencia que igual no ofreceríamos en el hecho de no estar cotizados, porque al final estás auditado
tienes auditores muy exigentes, has hecho una due diligence muy exhaustiva antes de la salida y te ofrece pues un poco más de visibilidad respecto al resto de compañías. Visibilidad y hacer las cosas bien hechas, porque he visto ese informe integrado 2023 y esa apuesta importante que están realizando ustedes por mejorar la relación con inversores, y me parece que Correcto. es por ahí por donde tienen que ir las cosas, ¿no? Sí, correcto. Estamos potenciando mucho la relación con inversores. Al final hicimos una ampliación previa a la salida de casi 2 millones de euros y un poco queremos ofrecer transparencia a esos inversores que han apostado por nosotros. Pues enhorabuena, a seguir trabajando y a seguir creciendo con esa bandera de la sostenibilidad y también esa retribución al accionista, aunque coticen en BM Growth. Don Pere Puig, CEO de iFlex, embalajes flexibles. Gracias y a seguir creciendo. Un abrazo fuerte. Susana. Gracias, hasta pronto. Gracias, igualmente. Adiós, Buenos chao. días. Adiós. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, y saben que cada lunes tenemos aquí un espacio en el que dedicamos a ustedes, a responder las dudas que ustedes tengan
sobre las herencias, sobre los testamentos, sobre los legados. Es un espacio en el que queremos que ustedes participen. ¿Cómo? Tenemos varias vías. Uno, el teléfono directo 915331851. A través de este teléfono ustedes nos pueden plantear las dudas que tengan sobre herencias, legados, sucesiones, donaciones. Estamos encantados de oír su caso. Si lo prefiere, tiene un número de teléfono, es el de un móvil, y ahí nos puede mandar su mensaje de texto o su mensaje de audio. Tome nota, lo digo despacito, 609 22 47 16. Repito, 609 22 47 16. Es un espacio que hacemos con Itziar Pernia, que es abogada de Legal por Naturaleza. Enseguida vamos a conectar con ella. Pero antes yo quiero darles un par de datos. Hacienda ha ingresado 18 millones de euros desde el año 2019 por gente que fallece sin herederos. Cuando una persona fallece sin un testamento válido ni herederos legítimos, la Administración General del Estado recibe y liquida sus bienes. Hacienda premia con el 10% del importe a quien dé el aviso. Bueno, 18 millones de 2019. Si una persona fallece sin testamento válido ni heredero legítimos, es la Administración la que se queda con ese patrimonio. Tenemos ya a Itziar Pernia Gómez, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Itziar, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, Susana, buenos días. ¿Qué tal? Entonces, si uno fallece, no tiene herederos, no ha hecho testamento, ahí el patrimonio va directamente al Estado. Sí, así es. Por eso es importante pues que el testamento, además de estar redactado, cumpla con sus requisitos legales para ello. Entonces, hay detalles, por ejemplo, como la cautela Socini, que muchas personas no lo saben, pero bueno, es una herramienta de protección entre cónyuges. Pero contestando a tu pregunta, efectivamente, si no hacemos testamento y no tenemos herederos forzosos, por decir así, pues nuestro patrimonio iría al Estado. ¿Qué es la cautela Socini? Pues bueno, viene de antaño, viene ya del derecho romano y lo que trata es de proteger y dar seguridad financiera entre los cónyuges. Entonces, afecta directamente a los herederos que están involucrados y es la típica cláusula que se suele decir todo del uno para el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando fallece uno de los cónyuges, el otro puede disfrutar de todos los bienes mientras que viva. Por ejemplo, pues puede vivir en la propiedad familiar, puede utilizar los activos financieros, recibir los beneficios económicos que generen los bienes y tomar cualquier decisión sobre su uso y administración. Muy bien. También se pueden imponer restricciones a los herederos sobre estos bienes. ¿Qué tipo de restricciones se puede poner a un heredero? Pues, por ejemplo, el uso de los bienes, que tienen que mantenerlos durante cierto tiempo antes de poder venderlos, que se pueden excluir a ciertos beneficiarios si no cumplen esos requisitos y, sobre todo, bueno, pues les desanima a poder pedir su parte si fallece uno de los cónyuges. ¿Por qué? Porque van a estar en desventaja, ¿no? Si, por ejemplo, repartimos en un testamento de padres a hijos, todos a partes iguales, pero el hijo que me pida su parte pues será castigado, por decir así, ¿no? Solamente se le dará la legítima y el resto de su porción hereditaria se repartirá nuevamente entre sus hermanos. Con lo cual eso, a no ser que estemos en una situación a lo mejor muy, muy crítica o nos llevemos tan sumamente mal con la familia que nos dé exactamente igual, pues siempre paraliza al heredero a pedir esa parte y al cónyuge que sobrevive, bueno, pues le da cierta tranquilidad porque sabe que va a poder disfrutar de la misma vida que tenía antes, ¿no? Antes de que falleciera su pareja. Hay otra duda que tengo yo, que es el nombramiento de una albacea. ¿En qué casos uno puede o debe nombrar una albacea? A ver, en España, o sea, en otros países sí que es muy, muy normal la figura del executor, ¿no? Que es para nosotros es como el albacea.
Pues se puede hacer cuando hay patrimonios importantes y a su vez cuando hay herederos que nos pueden dar problemas, ¿no? Entonces el albacea lo que hace es la figura de ese mediador, cumple las voluntades del testador y reparte la herencia. Entonces, pues ahí evitamos que entre los propios herederos haya conflicto, porque lo que hay que hacer es cumplir lo que dice el testamento y se hace conforme a la norma, y para eso está esta tercera persona, que puede ser uno de los propios herederos, un familiar, un tercero, o sea, no tiene por qué ser alguien cercano a la familia. Vale. Y luego, otra duda que tengo yo, ¿cuándo conviene donar y cuándo conviene dejarlo en herencia? Te lo digo porque Iciar, el otro día me contaban un caso de una persona que se había comprado en 1998 un piso por 150.000 euros y que a día de hoy ese piso en el mercado no se vendía por menos de 500.000 euros. Y me decían, por el tema de la plusvalía municipal, hay que tener mucho cuidado y casi es mejor el dejar hacer una donación que el hacer una herencia. Es la plusvalía municipal y también el impuesto de sucesiones, ¿no? Dependerá de la comunidad autónoma. Sí, lo que pasa que mi consejo general sería mejor heredar que donar, porque es verdad que hay comunidades como puede ser Madrid o Andalucía que actualmente está bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones al 99%, pero en el caso de una donación la plusvalía no está bonificada, con lo cual si me están donando una vivienda, esta que tú comentas, que voy a pasar de 150.000 a 500.000 euros, muy bien, en donaciones prácticamente me da igual, me va a salir como en sucesiones, no voy a tener que pagar más que ese 1%, pero en cuanto a la plusvalía, en el momento de la herencia sí está bonificado, pero en el momento de la donación no. Entonces, bueno, es un pequeño gran detalle que no siempre se tiene en cuenta. Vale. Empiezan a entrarme las primeras llamadas. 915331851. Empiezo con María. Buenos días. ¡Ay! ¿Se nos ha cortado María? María. Qué pena. María se ha ido. Ya. Bueno, tenemos notita de voz. Vamos con ella. He heredado una empresa familiar, pero no tengo experiencia en administración empresarial. ¿Qué debo hacer para proteger los intereses de la empresa y de los demás herederos? ¿Qué dices, Iciar? Bueno, es un caso interesante el que nos plantea este oyente. Ya en algún programa anterior hemos hablado sobre el tema de la sucesión familiar y bueno, pues ahora este señor que se encuentra ya que ha heredado la empresa familiar, mi primer consejo sería que haga testamento. ¿Y conforme a qué? Porque hay que pensar que este señor a futuro lo que va a dejar en herencia vuelve a ser, entre otras cosas, la empresa familiar. Bueno, pues cuáles son los valores, el espíritu de la empresa, quiénes son las personas que están ahora mismo a su lado en esa junta directiva, qué posición le quiere dar a futuro y que todo esto lo deje bien regulado. Y luego debe tener en cuenta el tema fiscal, ¿no? Cuáles son las ventajas fiscales que va a dejar, pues tanto si hace un pacto sucesorio, porque también tenemos que ver en qué comunidad autónoma se encuentra, si puede hacer un pacto sucesorio, si puede hacer una herencia en vida o cuál va a ser el camino a seguir de esa empresa. Vale. Tenemos otra... Sobre todo, bueno, sí, proteger los bienes personales. Eso sí que es súper importante, que todas las responsabilidades queden en la empresa. Y bueno, pues para eso sí que habría que ver un poco el caso concreto, pero también hacerlo a través de una sociedad. Vale. Vamos con otra nota de voz. La tenemos, vamos. Hola, buenos días. Tengo un familiar en Italia que murió sin testamento. ¿Cómo puedo saber si tengo derecho a alguna parte de su patrimonio desde España? Y me gustaría saber también cuáles son los pasos legales necesarios. Este familiar era mi abuelo. Gracias. Bueno, pues en este caso... Lo primero, requisito imprescindible es tener un certificado de defunción para poder tener acceso al certificado de últimas voluntades. Y este documento lo que nos va a decir es si este abuelo dejó testamento o no, y en su caso, ¿dónde lo dejó? Si, como nos dice la oyente, no hay testamento, da igual, ese documento lo necesitamos, tendremos que hacer una declaración de herederos, la podremos hacer en Italia o en España.
en función de cuál era el país donde tenía la mayor vinculación, ya sea de bienes o de último lugar de domicilio. Y luego los pasos a seguir, claro, si del abuelo primero la herencia va al padre y luego irá a la nieta. Entonces también tenemos que ver si su padre ha fallecido, pues tendremos que hacer una doble sucesión, primero del abuelo al padre y luego del padre a la nieta. Y por supuesto el expediente sucesorio se tiene que tramitar en España, de esos bienes que está heredando del extranjero, y luego veremos qué tenemos que hacer también en Italia, pues del lado contrario. Vale. Antes hablábamos de la cautela Socini en un testamento y escribe una de las oyentes y dice: ¿por qué se incluye la cautela Socini y qué ocurre si el heredero de un testamento con cautela Socini solicita su parte antes del fallecimiento del segundo progenitor? Bueno, lo comentamos un poquito al principio. La cautela Socini es una cláusula de protección entre cónyuges. Se puede hacer con carácter general, o sea, en nuestra familia se puede llevar estupendamente, pero bueno, la establece porque nunca se sabe qué puede ocurrir a futuro, y lo que trata es de proteger la vida del cónyuge que queda, ¿no? Que pueda mantener su mismo estilo de vida. Y que si quiere repartir sus bienes, que lo haga él de motu propio. ¿Qué ocurre cuando un heredero solicita antes del fallecimiento del segundo progenitor? Bueno, pues precisamente esta cautela es lo que intenta evitar, con lo cual si estamos repartiendo a partes iguales y este heredero pide su parte, lo único que le van a dar es la legítima. El resto de su porción hereditaria acrece a los demás. Quiere decir que se repartirá entre el resto de herederos y él solamente recibirá esto. Bueno, y también para el cónyuge que sobrevive, pues le da que pensar, ¿no?, a la hora de hacer su testamento o actualizarlo respecto de este heredero. Vale. Y luego, me interesa mucho lo de la impugnación del testamento. Esto que vemos en las películas de impugno el testamento. ¿Esto se puede hacer? ¿Es habitual? Sí, sí se puede hacer. Por eso es importante saber que un testamento cumple los requisitos legales y que, por ejemplo, no nos han desheredado sin una justa causa, ¿no? Hay casos en los que una persona no puede heredar, aunque sea un heredero forzoso, y puede ser un motivo de desheredación, ¿no? Pues que el testador voluntariamente nos ha desheredado, pero para eso tiene que mediar una justa causa y que esté tasada dentro de la ley, o que haya indignidad sucesoria, que ha habido un acto grave por parte del heredero, pues que ha ejercido amenazas sobre su padre. Bueno, pues es indigno, ¿no? No debe suceder. O que se le excluye por una disposición legal, pues el testador dice en su testamento que no puede heredar un tío o un sobrino hasta que sus herederos forzosos no hereden, ¿no? Y a no ser que no haya nadie cercano en concepto de heredero forzoso, pues no van a poder heredarlos de la siguiente, el siguiente grado, ¿no? Entonces, sí, se puede impugnar un testamento. Si yo he sido desheredada y no ha habido una justa causa, una vez que se abre ese testamento, digo, no, pues esto no, yo considero que no es acorde a la situación real que había en nuestra familia, y yo podría impugnar el testamento para demostrarlo. Pero siempre hay que estar muy seguro, como digo yo, siempre todo por escrito. Hay que tener documentación que avale tanto lo que dice el testador en su momento como lo que estoy diciendo yo ahora. E impugnar es lo mismo que declarar el testamento inválido, declarar la invalidez del testamento, eso es lo mismo. No, impugnar vale. es que lo que yo quiero es que se invalide ese testamento, y luego el juez será el que diga si es nulo o no lo es. Vale. Pero impugnar, lo que yo digo es que yo no estoy de acuerdo con esas disposiciones que se han hecho en el testamento respecto de mí, y entonces pues quiero que se dé por nulo para hacer un testamento al uso, por decir así, pues que se reparta todo a partes iguales, ¿no? Entonces ya será ese juez o ese contador partidor el que nos diga qué es lo que hay que hacer. Y hay respecto de esta herencia. Eso, ¿cuáles son los motivos por los que una persona no puede heredar o se pueda desheredar a una persona? O sea, entiendo que tienen que ser muy graves y probados, ¿no? Sí, hay causas tasadas en la ley específicamente para la desheredación. Es verdad que hay otros países en los que es muy, muy habitual, pero no tiene por qué ocurrir nada negativo, ¿no? Simplemente, pues oye, le dejo todo a mi mujer y no le dejo nada a mis hijos. Por ejemplo, en Estados Unidos esto es algo bastante habitual. En España no, porque la propia norma nos lo impide. Entonces, para desheredar a una persona, pues tiene que haber
pues amenazas, casos de violencia, de abandono, y entonces, que el testador, eso es súper importante que el testador en su testamento lo diga: voy a desheredar a mi hijo Juan porque en el año 95 pues me pegó, por ejemplo, o hubo amenazas, o me ha abandonado y llevo 10 años sin saber nada de mi hijo. Y entonces, esto que mi padre dice en el testamento de mí, cuando se va a abrir el testamento, yo lo que hago es impugnarlo. Si verdaderamente no había nada, ¿no? Si hay denuncias de comisaría, por ejemplo, o hay un auto o una sentencia judicial, pues estará perfectamente probado que lo que decía en el testamento mi padre era cierto y que yo no puedo heredar. Pero es una posibilidad que no todo el mundo conoce. Vale. Quedan 8 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Este es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y estamos en pleno consultorio de herencias. 915331851 o, si lo prefiere, 609 22 47 16. Julio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Sí, mire, llamo para hacer una consulta. Tengo un familiar que tiene una deuda con Hacienda, ¿vale? Tiene 16.000 euros de deuda por una serie de pagos que no tuvo con autónomos y cosas. Y estábamos hablando, no sabemos, tiene 2 hijas, bueno, 3 hijos. Esta familiar dice que cuando ella muera, si los hijos rechazan la herencia, que ya no tiene la deuda con ellos. ¿Eso es así? Muchas gracias. ¿Eso es así, Iciar? A ver, he entendido que qué pasa cuando este señor fallezca si la deuda con Hacienda muere con él. Creo haber entendido. A ver, las deudas con la administración nunca prescriben, por decir así, siempre están dando vueltas. Entonces, Hacienda lo que hará al final será embargar. Si no le encuentra bienes a los que embargara este señor, pues ese embargo estará ahí y sus hijos heredarán su deuda. Entonces, yo ahí haría una herencia a beneficio de inventario, con lo cual sus hijos pueden estar tranquilos porque la deuda no les va a llegar. Todo lo que haya en la herencia, pues esta deuda se pagará. De hecho, se puede llegar a un acuerdo con la administración y ellos solamente recibirán el activo, pero las deudas con la administración no prescriben. Vale, me llegan también escritas. Dice uno de los oyentes: ¿son válidos los acuerdos tomados entre herederos de los inmuebles que no han sido adjudicados mediante herencia y por lo tanto registrados? Dice, en un proceso de adjudicación judicial, cuando no hay acuerdo entre herederos en el reparto, ¿qué pasa? A ver, hay que distinguir entre un proceso de adjudicación de herencia amistoso, por decir así, el que hacemos en notaría, y el judicial. Cuando vamos a la notaría y hacemos un proceso de adjudicación, lo que podemos hacer es, aunque realmente lo que se hace es una valoración económica de la herencia, a mí me interesa más el inmueble de la calle Goya y a ti te interesa más el de la calle Velázquez, mientras que los dos al final estemos heredando lo mismo, no pasa nada, cada uno se puede quedar con un bien y si hay una diferencia económica nos compensaremos económicamente. Otra cosa es que vayamos a un proceso de adjudicación judicial. Ahí realmente nosotros tenemos poco que decir porque será el contador partidor junto con el juez el que nos diga pues cuánto está valorado económicamente nuestra herencia y qué es lo que nos corresponde a cada uno. Es cierto que ahí lo que hará son proindivisos, ¿no? O sea, entre todos los herederos compartiremos las propiedades que haya y luego nos tendremos que poner de acuerdo pues para alquilar, vender o lo que corresponda. Y mira, la última, dice, buenos días, mi tío viudo, sin descendientes ni ascendientes, quiere dejar todo en herencia a la cuidadora. Tiene hermanos, ¿pueden estos quedar al margen del testamento? ¿Podrían impugnarlo? No, puede. El tío puede perfectamente dejarle toda su herencia a la cuidadora. Si no tiene ascendientes ni descendientes, no tiene ninguna obligación como herederos forzosos a dejarles nada. Él lo puede dejar perfectamente todo a su cuidadora. Vale, bueno, muy interesante, ¿eh? Yo creo que nos ha cundido. Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, socia y directora. Ha sido un placer charlar contigo, gracias por despejar dudas y veo que es un tema que suscita
mucha curiosidad, muchas dudas y bueno, aquí hay casos y circunstancias para dar y tomar de todos los colores. Tremendo. Iciar, gracias, cuídate y que tengas una feliz semana. Hasta pronto, un abrazo. Igualmente. Adiós. A todos vosotros. Chao, Buena chao. semana. Adiós. Legal por naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Itziar Pernia en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 571 6016. Piensa en un producto y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿verdad? Pues eran unas finísimas Campofrío o 1 litro de aceite de oliva extra Carbonel monovarietal. No, pues da igual, porque si no era ninguno de estos 2, te contaré que en Supercor, Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés tienes miles de productos más a 3 por 2. Es decir, te llevas 3 productos y pagas solo 2. Como en todos los estuches de 20 cápsulas de Café Delor, en todos los productos Nivea o en el detergente Ariel Oxy. Es fantástico, ¿verdad? Y como siempre, en el Corte Inglés disfrutas de la mejor oferta en productos frescos, charcutería y también platos preparados. Y ahora además te llevas un 21% de regalo en todos los vinos y licores de nuestra bodega, de nuestro catálogo especial, que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier producto de la bodega. Ya sabes que puedes realizar tus compras en tienda, en la web y también en nuestra app. Aprovéchate solo en Supercor, Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.